El grupo terrorista Hamas ha entregado a Israel los cuerpos de 2 rehenes asesinados, Tamir Adar y Ariel Zamanovic, ambos residentes del kibutz Niroz y que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Los restos han sido trasladados por Cruz Roja desde Gaza hacia las fuerzas de defensa de Israel, que realizaron una ceremonia de homenaje antes de trasladarlos finalmente al Instituto Forense de Tel Aviv para su identificación. Con esta repatriación, el número de cadáveres de rehenes aún retenidos en Gaza se reduce a 13. La entrega de estos cuerpos se enmarca dentro del acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y Hamas, gracias a lo que se han liberado 20 rehenes vivos procedentes de Israel y la devolución de los restos de otros 15 rehenes asesinados a manos de los terroristas islamistas. Bueno, pues ayer saltaba la noticia de que Hamas había avisado a la Cruz Roja de que iba a entregar los cadáveres de otros 2 de los israelíes asesinados en cautiverio. Y efectivamente así fue, entregó a la Cruz Roja esos 2 cadáveres, la Cruz Roja se los entregó al ejército israelí y ya han sido identificados los 2 asesinados. Solo quedan 13 cadáveres en poder, 13 cadáveres de rehenes en poder de Hamas. La noticia es importante por una razón, y es que acabamos de vivir en el fin de semana pues una quiebra del alto el fuego que amenazaba con llevarse por delante todo el plan de paz. Y el hecho de que Hamas ayer entregara otros 2 rehenes pues demuestra que al final el proceso de paz continúa y que hay una parte de Hamas que sí que se ha rendido y que sí que quiere que ese proceso de paz continúe, si no, no entregarían estos 2 nuevos cadáveres. Y mirando hacia atrás, mirando lo que ha pasado este fin de semana, pues cobra fuerza lo que la propia cúpula de Hamas dijo, que es que había grupos descontrolados que eran los que habían atacado al ejército israelí con un misil, con un proyectil antitanque, matando a 2 soldados israelíes. Vamos, que en estos momentos la Franja de Gaza es un carajal donde no solo Hamas está en guerra civil con otros palestinos, otros clanes palestinos, sino que incluso parece que hay guerra civil dentro de la propia Hamas, entre los que sí que quieren ya poner fin a esto y los que quieren seguir a toda costa con una guerra que tanto daño, tanto dolor está causando, sobre todo a los propios palestinos. Bueno, tomémoslo como un indicio positivo, esto de la entrega de estos 2 nuevos cadáveres. Siguen quedando 13 sin localizar. Alguno de ellos sabemos que está bajo escombros. Y bueno, pues eso se está intentando llegar con bulldozers a los lugares donde Hamas ha dicho que estaban esos cadáveres. Otros pues directamente no sabemos dónde están. Ayer en el Congreso pues se vivió una escena que quizá en otras condiciones me parecería hilarante. A una parte del hemiciclo se lo pareció. El típico lapsus de Yolanda Díaz. Escuchen. Les traemos ahora una anécdota de Yolanda Díaz producida ayer en el Senado y que llevó a estallar en carcajadas a los presentes por el lapsus que tuvo la líder de Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo que quedaba gobierno de corrupción para rato en lugar de ejecutivo de coalición. Popular, usted que está tan preocupada por la corrupción, y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Bueno, en otras circunstancias pues me mondaría de la risa. Fíjate, qué tonta Yolanda Díaz otra vez, que vaya cerebro de mosquito. Es incapaz de improvisar 3 frases coherentes, y por una vez que las improvisa se equivoca y dice queda gobierno de corrupción para rato. Digo que en otras circunstancias pues me mondaría de la risa, pero sinceramente es que se me ha agotado ya la risa. Estamos ante un gobierno
tremendamente destructivo, un gobierno que está tirando por tierra todas las normas básicas de funcionamiento de una democracia. Estamos con un gobierno de ladrones, con un gobierno de indocumentados, como la propia Yolanda Díaz, que por supuesto son incompetentes. Así que lo que estamos viendo en los últimos años es que este gobierno, en lo único en que se afana es en quitarnos cada vez más dinero a través de impuestos, mientras que los servicios cada vez son peores, cada vez presentan más fallos, y no hay más que ver, por ejemplo, la red de transporte que se cae. Claro, con un gobierno que está haciendo tanto daño, pues es que ya no me sale la risa. Esta señora me importa un soberano bledo, si le ha traicionado el subconsciente, si es que es tonta del bote, me da igual. Ya no me hace gracia Yolanda Díaz y sus payasadas, porque cada vez que escucho una payasada de Yolanda Díaz pienso, y a esta indocumentada, a esta jeta, a esta trepa, a esta vale para nada, le estoy pagando un sueldazo. Y lo que está haciendo es destruir la economía española de la mano de su jefe Pedro Sánchez. En fin, ¿queda gobierno de corrupción para rato? Sí, por desgracia queda gobierno de corrupción para rato. No sabemos para cuánto rato. Hasta 2027, pues sí. Pero no sabemos, a lo mejor nos ahorraremos algunos meses. Tampoco lo saben ellos qué es lo que van a hacer. Lo tienen todo ya dispuesto por si hay que ir a elecciones mañana, porque el que vayamos a elecciones o no, pues va a depender sobre todo de factores que escapan a su control, al control de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz y demás componentes del gobierno del latrocinio. Depende pues de que mañana caiga Maduro en Venezuela, depende de que de repente la Unión Europea decida pegar un volantazo y alinearse con Trump en vista de que la confrontación no funciona, depende de que la UCO saque mañana no sé qué informe nuevo sobre la corrupción. Hay muchos factores que escapan al control de Sánchez y que pueden hacer que vayamos a elecciones mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 3 meses o dentro de un año. Nadie lo sabe. Todos están preparados por si acaso hay que ir a elecciones, pero nadie sabe cuándo serán. Ahora, como mucho, en 2027, y en ese momento se acaban las risas y los lapsus de esta indocumentada de Yolanda Díaz. Nadie sabe cuándo van a ser las elecciones, ni nadie sabe cuál va a ser el resultado de las elecciones. Está todo el mundo de los nervios. No hay más que ver algunos gestos para el PSOE, de la propia Yolanda Díaz, del PP. Están todos como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y por supuesto pues se están produciendo maniobras orquestales en la oscuridad de cara a tratar de atar como sea el resultado de esas elecciones. Y en el País Vasco pues se está produciendo algo muy curioso, y es que Vox está ascendiendo en las encuestas de municipales ya les dan entrada en el Ayuntamiento de Vitoria y en el Ayuntamiento de Bilbao, lo cual pues vamos, sería un aldabonazo político. Y eso se está produciendo porque el País Vasco no es ajeno a lo que está pasando en el resto de España. La avalancha migratoria pues genera una inseguridad creciente, unos problemas de convivencia y de orden público crecientes. Y allí, en el País Vasco, pues la cosa se ha ido más de madre porque, como en Cataluña, se han dedicado a tratar de primar la inmigración no hispana. Resultado, pues que tienen cada vez una inmigración subsahariana y norteafricana más grande, y cada vez los problemas son mayores y cada vez hay más gente hasta las narices. Resultado, se está fugando voto hacia Vox de muchos partidos distintos. Y ante eso, pues empiezan las maniobras. Han mirado a Cataluña y dicen, uy, ahí mira, han creado un partido anti-inmigración, pero separatista, para que no todo el voto anti-inmigración se vaya hacia Vox. Y si hacemos lo mismo en el País Vasco, bueno, pues en ello están intentando maniobrar en ese sentido. Escuchen.
Un grupo de disidentes del partido de EH Bildu ha lanzado Esquerra Nacional, un nuevo proyecto político nacionalista de izquierdas y antiglobalista que dice rechazar las políticas woke, el feminismo institucional y la inmigración masiva. Desde esta nueva formación critican el acercamiento de Bildu al PSOE y denuncian que los pactos por el poder es lo que ha desviado al partido original de sus objetivos principales. Por eso, Esquerra Nacional dice que quiere recuperar los valores de la izquierda clásica y proteger la identidad cultural y lingüística vasca frente a lo que considera una asimilación cultural impulsada por el progresismo. El grupo también se opone a las políticas migratorias actuales que considera perjudiciales para la clase trabajadora y para la cohesión social. Defienden lo que llaman un modelo de inmigración responsable y equilibrado y rechazan las teorías de género que ven como ajenas a la realidad vasca. Aunque lógicamente Esquerra Nacional aún no tiene presencia electoral, aspira a influir en el debate político como alternativa a la izquierda abertzale dominante. ¡Ay, Romerales, tío! Te repites. Usas los mismos guiones en todas partes y todas las veces. Y quieren repetir lo de Alianza Nacional Catalana, esta de la Sílvia Orriols, pues allí en Bildu. Y entonces sacan a unos supuestos disidentes de Bildu y del PNV que dicen que quieren montar un partido verdaderamente de izquierda, anti-inmigración. Simplemente de lo que se trata es de crear algo, lo que sea, que permita que no haya trasvase de votos del separatismo hacia Vox en el País Vasco. Porque es que está habiendo votos, trasvase de votos del separatismo hacia Vox. Alguien puede ser del PNV, pero oiga, fíjese, los del PNV no les gustaría tener nada en común conmigo, que soy español, pero tienen en común una cosa, y es que ni a ellos ni a mí nos gusta salir a la calle y que de repente un tío que acaba de llegar en patera hace 3 días nos meta un navajazo para robarnos la cartera. Tenemos la mala costumbre de que no nos gusta eso, por muy del PNV que sean, pues a ellos tampoco, igual que a mí. Y entonces, enfrentados a una situación de creciente inseguridad y donde todo el mundo conoce a alguien que ha tenido un problema en la calle con tal o cual inmigrante ilegal, pues al final hay gente que dice, pues sí, yo he estado votando al PNV toda la vida, pero la verdad es que estoy hasta las mismísimas narices. Así que ¿quién me solventa esto? Ah, los de Vox. Dice, bueno, pues les voy a votar a ver si lo solventan. Y ese fenómeno que se está dando, igual que en Cataluña también ha habido trasvase de votos del separatismo hacia Vox y de la izquierda, por supuesto, hacia Vox, sobre todo en los barrios, en toda la conurbación de Barcelona, pues ese trasvase de votos ha hecho saltar las alarmas. Así que nada, a crear una mandanga tipo Sílvia Orriols en el País Vasco, que no sé a quién elegirán como cabeza de la operación, a Romeraleak, supongo, Ander Romeraleak, y a intentar que esa fuga de votos hacia Vox disminuya. Lo dicho, está todo el mundo muy nervioso, lo cual significa que todos piensan ya en clave electoral, incluso aunque la legislatura pueda, en teoría, durar hasta 2027. Hablando de inmigración, en Algeciras se está celebrando el juicio al asesino del sacristán, y en ese juicio, pues el asesino del sacristán no ha podido ser más claro. Escuchen. La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio al presunto yihadista acusado de asesinar al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras y dejar herido a un sacerdote. El acusado ha admitido que mató al sacristán y su abogado ha solicitado que se ingrese en un centro psiquiátrico en vez de en prisión. El letrado de Yassine Kanja, el presunto yihadista, ha pedido que su cliente se le aplique la eximente completa por una esquizofrenia paranoide que tiene diagnosticada y que, según su tesis, fue lo que le llevó a cometer estos crímenes el 25 de enero de 2023 en pleno brote psicótico sin ser consciente de lo que hacía. Por su parte, el fiscal pide 50 años de cárcel para el reo al considerar que el trastorno que padece no anulaba por completo sus facultades. Bueno, en las declaraciones ante el juez, pues el acusado lo dejó claro, mató al sacristán porque era cristiano. Y usó un machete porque hay que acabar con el cristianismo por la espada. Vamos, que mató al sacristán porque era un yihadista.
la defensa dice que bueno, que no estaba en sus cabales y esas cosas. Que para ser un yihadista hay que estar un poco pirado, ¿eh? El caso es que estamos en un país donde se supone que la alerta antiterrorista es nivel 4. ¿Cuántos, entre comillas, piraos están entrando en patera? ¿Cómo es posible que estemos dejando entrar en España a gente que luego decimos que es que no la devolvemos a su país de origen porque que no sabemos cuál es, no sabemos quién es esa persona? ¿Perdone? Usted está dejando entrar en España a personas que no sabe quién son, que no sabe si están piraos, si son yihadistas, si son ambas cosas, si son asesinos en serie, si son violadores. Usted no sabe quién es y le deja entrar, en lugar de confinarle en algún sitio hasta que sepamos quién es. Porque yo qué sé, si es el doble de Hannibal Lecter en maliense o nigeriano, si es un yihadista que lo que pretende es atentar en España, ¿cómo puede usted dejar entrar a alguien que dice que no sabe quién es? Y si sabe quién es, oiga, al país de origen, porque ilegalmente no se debe entrar ni en España ni en ningún país. Estamos en una situación absolutamente demencial que conduce a que al final alguien, pirao o yihadista, o las dos cosas a la vez, pues te pueda asesinar a alguien que en cierto modo pasaba por allí, a un sacristán. En fin, no es algo que pase solo en España. Ya hemos visto que estas campañas progre son transnacionales. Hay una multinacional progre que decide tocar el pito y desencadenar una avalancha migratoria en todos los países a la vez: Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Inglaterra. Y en todos, pues las excusas son las mismas, el negocio de las ONGs es similar y, por supuesto, el encastillamiento de los gobiernos en el error también es similar. Y uno de los gobiernos pues más encastillados en el error es el de Keir Starmer. Keir Starmer va camino de batir todos los récords en el Reino Unido. Su popularidad es ahora pues ligeramente inferior a la de, yo que sé, Hannibal Lecter o el Reverendo Jones o Vlad el Empalador o Gengis Khan. Starmer está en el 12% de nivel de aprobación. 12%. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias en Reino Unido, donde la popularidad del gobierno de Keir Starmer ha sufrido una caída significativa entre agosto de 2024 y octubre de 2025, según los datos de la encuestadora YouGov. Se extrae de este sondeo que los que aprueban al premier británico son cada vez menos, ya que pasan del 20% a solo el 12%. Y en cuanto al descontento generalizado, está aumentando, pasando del 40% al 68%, lo que significa que ha alcanzado su punto más alto desde que accedió al poder. Para que se hagan una idea en términos estadísticos, esta evolución ha generado un índice neto de aprobación de 56 puntos negativos, lo que refleja un fuerte descontento ciudadano. La persistencia de altos niveles de desaprobación está indicando una crisis de percepción en el ciudadano que podría tener consecuencias políticas importantes si no se revierte. Bueno, por comparar, Emmanuel Macron está en un nivel de aprobación del 20%. Starmer está, como vemos, en un nivel de aprobación del 12%. Donald Trump, ese estúpido, ese fascista, ese patán, ese que dicen todos estos Starmers y Macrones, está en un nivel de aprobación del 50%. ¿Quién es el estúpido? ¿Quién es el patán? ¿Quiénes son los que verdaderamente tienen una mentalidad autocrática? ¿Y quiénes son los que verdaderamente representan al pueblo? Pues parece que Donald Trump representa al pueblo 4 veces más que Keir Starmer, ¿eh? Y 2 veces y media más que Macron. Lo digo por toda esta especie de nariz levantada que tienen los progres de todos los partidos, mirando a los demás por encima del hombro. Sois gente destructiva
gente bastante despreciable, gente que trabaja contra los intereses de sus propios ciudadanos. Y es normal que los ciudadanos pues cada vez os rechacen más y cada vez se vayan más en masa a aquellos partidos que llegan pues con las promesas de Trump, que es borrón y cuenta nueva. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que un tribunal federal de apelaciones dio luz verde al presidente Donald Trump para desplegar temporalmente tropas de la Guardia Nacional en Oregón, en un fallo que marca una victoria clave para la Casa Blanca y su postura de ley y orden frente a las administraciones estatales demócratas. El fallo suspende la orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado la federalización de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón. La medida permite al Ejecutivo asumir el control operativo de las tropas mientras continúa el litigio sobre la legalidad del despliegue. Por otra parte, el vicepresidente J.D. Vance anunció este martes la apertura del Centro de Cooperación Civil Militar Estados Unidos-Israel en la ciudad israelí de Kiryat Gat para la reconstrucción de Gaza. El vicepresidente habló desde Israel días después de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamas. Asimismo, Sanae Takaichi acaba de hacer historia como la primera mujer en convertirse en primera ministra de Japón. La dirigente conservadora es admiradora declarada de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y se identifica como sucesora ideológica del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, antiguo aliado de Donald Trump. Takaichi, conservadora acérrima y miembro del Partido Liberal Democrático, asumió el cargo este martes tras una contundente votación parlamentaria. Para finalizar, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena por sobornos y fraude procesal al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. El político conservador había sido condenado a 12 años de arresto domiciliario por supuestamente ordenar a su abogado que sobornara a paramilitares presos. El objetivo, según la acusación, era que estos negaran las relaciones del exmandatario con escuadrones antiguerrilla. El abogado acusador Miguel Ángel del Río aseguró en X que recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado, escribió. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos. Hacemos una... No hacemos ninguna breve pausa publicitaria. Primero la información del tiempo con doña Carmen Carbonell y después sí, breve pausa publicitaria y a la tertulia.